Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de Ética TV, espacio en el que nosotros queremos provocar, orientar, reflexionar, dialogar y ir a la profundidad de los retos que tiene la sociedad dominicana desde el punto de vista ético. Así que para hoy tenemos con ustedes un interesante programa sobre el tema de ética y economía, ética y empresa privada. Queremos que ustedes participen, traigan adelante sus cuestionamientos y sus preguntas para juntos reflexionar. ¿Qué te parece este tema, Leonardo? Hola, bien. Hola, Mario. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Y a nuestros seguidores, tanto a través de Acento TV como también a través de las redes sociales. Como dice Mario, hoy vamos a tocar un tópico que usualmente no se ve relacionado, ¿no? Porque se piensa como que el espíritu de las empresas privadas, el espíritu de la acumulación, pues es contradictorio con lo que sería, digamos, el espíritu de la ética, ¿no? Entonces vamos a iniciar precisamente con ese tópico, Fran, ¿no? Es decir, realmente, digamos que la dinámica de la empresa, el espíritu de la acumulación de capital es contradictorio con la ética. Pero antes de que tú le lances, porque te iniciaste así directamente, queremos decir que hoy tenemos convitado a Fran Abate, un gran amigo, economista, y que también es profesor del tema de la ética y la empresa, ¿no? Desde la Universidad Católica Madre y Maestra. Correcto. Así que estamos muy contentos de tener a Fran con nosotros para reflexionar sobre este tema tan importante. Y ya le hemos lanzado esa primera pregunta. A quemarropa. Y le damos la bienvenida y estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Sí, intuitivamente tú dirías que si yo lo que quiero es acumular para mí, pues mi comportamiento no necesariamente tiene que ser el que busque el bien común. Sin embargo, la empresa tiene que subsistir, tiene que mantenerse en el tiempo. Y entonces, si se quiere mantener en el tiempo, pues tiene que pensar en cómo lo va a hacer, cómo voy a existir y cómo voy a permanecer. Entonces, yo te diría que alrededor del año 1960, en la década de los 60, empieza a cambiar ese paradigma de que lo único que tiene que hacer una empresa es producir beneficios para sus accionistas, que era lo que le enseñaban a la gente en la escuela, a decir, bueno, pero ¿cómo yo puedo permanecer en el tiempo? ¿Qué tengo yo que hacer para poder permanecer? Y definitivamente que acumular beneficios económicos es parte de eso, pero no puede ser solo eso, porque la empresa también tiene que pues, interactuar con una comunidad que la puede o no proteger, tiene que interactuar con un ambiente que anteriormente se asumía que los recursos ambientales eran inacabables, pero que en este siglo hemos ido aprendiendo que no, que tienen fin, y que también es parte de mi responsabilidad, que es una palabra que empezamos a utilizar, pues velar porque ellos den para yo poder continuar produciendo. Entonces desde ahí, desde esta idea de sostenibilidad corporativa, es que la empresa se acerca al mundo ético. Pero, de hecho, en los años 70, un gran autor, Friedman, plantea que el objetivo fundamental de las empresas es el valor de los accionistas. O sea, planteaba de alguna manera que no, que lo que importaba era el que la empresa busque el aumento de los beneficios de los accionistas, dejando de lado otro grupo de interés, ¿no? Eso es cierto. Primero que lo plantea un poquito antes de los 70, pero lo otro es que Friedman a lo que se está refiriendo es que lo que mejor hace una empresa es producir beneficios, y que si se va a poner a hacer otra cosa, tal vez no sea la manera más eficiente para una sociedad hacerlo, lo cual tampoco es del todo mentira. Sin embargo, lo que pasa después de Friedman es que la comunidad empresarial empieza a pensar, por ejemplo, el tema de derechos humanos y empresa, o derechos de los trabajadores y empresas, era un tema que en los 70 realmente nadie ni se preocupaba. Correcto. Pero la mujer empieza a entrar en el mundo laboral. Y ese cambio en esa realidad sí plantea, yo voy a tratar a esta persona igual que a todos los demás, o la voy a tratar distinta, y eso empieza a cuestionar la manera en que yo trabajo. Lo otro es que... O sea, que la empresa tiene que hacerse esa pregunta. Claro. No solamente pensar de manera unívoca dónde maximizo mis ingresos o mis beneficios. Es que esa pregunta está instalada en eso mismo. En 1940. Y yo siempre le digo a los estudiantes que ver a la empresa dominicana es un poquito ver el túnel del tiempo. Porque la empresa dominicana está un poco instalada en 1940. Pero eso sí, no, ya te íbamos a preguntar, porque eso vamos a no teorizar significa que la empresa esté allá.
Inclusive aquí hay actores muy importantes, actores de primer orden, que no responden a ese modelo. Yo no sé si puedo mencionar ejemplos por nombre y apellido. Tú puedes mencionar los ejemplos que tú quisieras mencionar. Bueno, pero mira, siempre y cuando no entre en un problema de demanda luego, ¿no? No. Te voy a poner un ejemplo muy bonito para mí. La Cervecería Nacional Dominicana. En términos positivos. Es una empresa que primero produce un producto que puede ser cuestionable desde el punto de vista ético porque contiene alcohol, y segundo, por el tamaño de la empresa en la economía nacional, es una empresa muy importante. Sin embargo, este año, para el Día del Orgullo Gay, la Cervecería Nacional Dominicana tomó espacio en la prensa saludando a la comunidad y celebrando la diversidad dentro de su propia empresa. Eso le viene por la línea internacional de sus propietarios actuales. Sin embargo, lo hizo. Y con eso da un ejemplo, no solamente al sector empresarial, sino al país de qué es lo que hay que hacer respecto a la diversidad sexual. Porque la iglesia tiene una responsabilidad dentro del marco general de los derechos dentro de la sociedad. Sí. Le corresponde. Sí. A su interior y externamente. Y externamente. También. Cada vez más tú ves a la empresa, sobre todo a la empresa que se llama pública. En nuestro medio, la empresa pública es la que pertenece al Estado. Internacionalmente, la empresa pública es la que transa en bolsa, la que vende y compra en bolsa. Porque tiene un impacto en lo público. Bueno, y porque sus números son públicos. Pero la empresa que es pública normalmente tiende a hacer ya no nada más lo que le corresponde por ley, sino lo que entiende moralmente correcto. Y eso es muy superior, un estándar muy superior. ¿De que hay un beneficio económico en ese actuar? Pues mira, sí, si te dijera que no, ahora, no es la prioridad que era antes. O sea, por ejemplo, tú ves maquiladoras, ¿verdad? Estas empresas que se dedican a producir ropa que generalmente tejido que se comercializa en Europa, en Estados Unidos. Ellos muchas veces reciben cuestionamientos muy serios de cómo tratan a los empleados del tercer mundo con relación a los empleados del primer mundo que ellos tienen allá. Ajá. Entonces, eso le ha llevado a dar respuestas que no son siempre del agrado de todo el mundo, pero a dar respuestas plantearse el problema. No es como antes, que era simplemente, no, si yo te estoy explotando no hay ningún problema, eso es parte de lo que yo puedo hacer. Ya eso no se ve y no se entiende. Lo que me interesa son los mayores ingresos que pueda obtener sin importar la dimensión de derechos laborales o humanos. Lo que pasa es que eso es una visión cortoplacista de la ganancia. O sea, yo me estoy ganando un dinero ahora, pero tal vez me estoy dejando de ganar los dineros en el largo plazo. Yo te voy a poner otro ejemplo, y aquí me reservo el nombre porque este es más sensible. En los años 90 hubo un banco nacional que le hicieron una corrida. Una corrida es cuando va gente a buscar sus ahorros de un momento a otro. Y la verdad es que ese banco se vio retado. Cualquier banco en el mundo, por viejo y por bueno que sea, que todo el mundo decida sacar al mismo tiempo los ahorros, lo pone en un problema. Sin embargo, yo trabajaba en ese banco en ese momento. Yo empecé a ver clientes que estaban trayendo, o sea, que la gente sacando y ellos trayendo sacos de cuarto. Y nosotros estábamos dándole la cara a los clientes, o sea, resolviendo. Pero, don, ¿por qué usted hace eso? Porque ellos me ayudaron en la guerra civil. Entonces, había un agradecimiento. Entonces, si tú maltratas a tu comunidad simplemente te va, cuando se la pueda de quitar, se la va a quitar. Ahora, si tú la tratas bien, esa misma comunidad se da cuenta que tiene que cuidarte. Sí. Esos elementos, me gustaría como en el tiempo también poder ir desarrollando esa parte, porque tú estás ya casi como en la dimensión más elaborada de la reflexión ética empresarial, que una empresa de hoy día, con el avance que ha ido desarrollando las empresas en un pensamiento más avanzado, llegan ahí. Pero comienza todo esto con el tema de la responsabilidad empresarial. Sí. Pero mira, que puede entenderse como una dinámica de acción caritativa, ¿no? En un primer momento, que no estaba integrado como en todas las dimensiones de la gerencia de la empresa. Perfecto. Ahora, déjame darte un paso más para atrás para explicarte cómo llegamos ahí. La empresa privada, particularmente de la del siglo XIX, final del siglo XVIII, XIX, XX, inicio del siglo XX, era muy poco humana. Había una visión muy utilitaria del hombre. Pero esa visión utilitaria del hombre no era nada más de la empresa, era del momento histórico en que estamos viviendo. Pero la empresa era parte de eso. Y eso tenía que ver con las grandes ciudades, y la revolución industrial, etc. Pero ¿qué pasa? Pasan las dos guerras mundiales y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de las personas que habían sido militares vuelven y se incluyen en la empresa.
y empieza la empresa a pensar desde la estrategia militar, pero ahora aplicado a lo comercial. ¿Y cómo yo puedo prolongarme en el tiempo? ¿Qué tengo yo que hacer para avanzar? Y es en ese contexto, te digo, 1940, 1950, que se empiezan a cuestionar paradigmas que estaban muy establecidos, porque nos damos cuenta de que esto no tiene sentido a largo plazo. Entonces, nace en ese momento la responsabilidad social empresarial. Aquí hago un comercial. La Fundación Dominicana de Desarrollo fue la primera entidad que habló de eso aquí, después de la caída de Trujillo. Ya era un concepto como más o menos conocido en el mundo, pero ellos lo trataron de traer aquí. Sí tenía un concepto asistencialista en ese momento. O sea, la empresa decía, bueno, pero yo tengo que ayudar, pero no sé exactamente cómo. Y entonces decía, bueno, pues yo voy a producir y de lo que me gana, pues aporto algo a la comunidad. Eso va cambiando en el tiempo. Aunque todavía hay muchas empresas todavía instaladas en esa prehistoria del compromiso ético, ¿no? Que comienza con asistencial para venderse. Y no solamente eso. A veces también, inclusive, como un mecanismo también de mercadeo y también de posicionamiento con respecto a los impuestos. También hubo... Sí, definitivamente, porque particularmente en estados como el nuestro, donde el gobierno no puede cumplir con todas las responsabilidades, exoneraba de los impuestos si tú la cumplías para que tú pudieras. Pero eso fue rápidamente cambiando. No te olvides que en Estados Unidos esos grandes ricos, los primeros grandes ricos se hacen en los Estados Unidos, porque con la explosión del petróleo, la banca, el mercado norteamericano es un mercado grandísimo. Entonces tú tienes los Rockefeller, Mellon, hay muchísima gente que se hace muy rica y que lo que se hizo rica es pasándole a otro por arriba y quería al final de su día cambiar eso. Entonces empezó a dar dinero con ese objetivo como un poco muy utilitario de nuevo, muy de servicio propio, de cambiar la visión que la gente tiene de mí y que ahora me vean como bueno. Ahora, eso realmente no sirve. La gente muchas veces... A largo plazo no llega a ninguna parte. Entonces, ¿hacia dónde se han ido moviendo las empresas? Bueno, pues a manejarse y a gestionarse de manera tal que su propio producto sea bueno. O sea, tuve, por ejemplo, muchas empresas ahora muy preocupadas de lo que yo estoy haciendo es ambientalmente responsable, que están genuinamente preocupadas por eso. ¿O no? Hay otras que todavía están queriendo vivir en el pasado. Hay otra, en nuestro país ahora mismo estamos viendo algo que la gente habla de la vieja política, la nueva política, ¿verdad? Como que hay dos paradigmas. Y a nivel de empresa también. Es lo mismo. Tú tienes una empresa y lo otro que pasa es que el Estado dominicano no está ayudando al sector empresarial a sacar lo mejor de él. No es que hace falta, o sea, no es que los empresarios sean buenos y el Estado lo haga malo, no. Pero hay legislaciones que podrían promover transparencia, compromiso social, igual, o sea, hacer más equitativo. Una gestión ética, interna también, para decirlo que no solamente hacia afuera, sino comenzando desde dentro mismo. Claro, pero eso tiene que buscarse un liderazgo y no, o sea, muchas veces un ciego no puede llevar a otro muy lejos, ¿verdad que no? Entonces tenemos que poder producir, por ejemplo, un tema en la República Dominicana es la competencia, la libre competencia. Eso en nuestro mercado realmente no existe. Aquí existen empresas bien grandotas y empresitas muy pequeñas. Que cuando dicen los grandotos, tú no entras, por ahí no entras. Por ahí no entras. Sí, de hecho hemos tenido experiencias de hecho, empresas importantes que se unen cuando intenta ingresar otra empresa, ¿no? A competir en el mercado, ¿no? Ahí se acaba la libre competencia. Ajá. Claro, pero esas son prácticas que están prohibidas en muchos países hace 100 años. Y que aquí, en muchas de esas prácticas están prohibidas en los libros. El problema es que el gobierno no lo aplica. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo más tonto, el tránsito. El tránsito no está regulado. Pero si el policía que está en la esquina no hace su trabajo, como yo te explico, no es nada más culpa del conductor. Sí, es también culpa del conductor, pero no es solo. Lo que pasa es que hay algunos conductores que son más poderosos que quien dirige el tránsito. Yo no creo, yo creo que te digan, ¿sabes tú de quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero ahí lo digo para esos grupos grandes sí, que le prestan al Estado en situaciones de crisis también. Ahora también te puedo decir una cosa, es cierto, puede haber personas que se crean por encima de la ley.
pero que los grupos no tienen ni pie ni cabeza, Claro. son personas en esos grupos. Sin embargo, está del que tiene la autoridad el aceptar ese comportamiento o no. De nuevo, yo no me siento muy libre de estar diciendo nombres porque no, pero yo conozco autoridades que esa no le va, que usted se mete por la fila o se mete por la fila y son autoridades criollas. Como yo estoy seguro que todos nosotros conocemos gente que son así, pero también conozco mucha gente en la autoridad que desde que ven un apellido sonoro, desde que ven, como que se intimidan y simplemente pierden el norte de lo que deben estar haciendo. Que actúa mal el empresario, sin lugar a dudas. El empresario que abusa de lo que sea está actuando mal. Pero también el que tiene la responsabilidad de ponerle el coto, si no lo hace, también está actuando mal. Tenemos que hacer una pausa ahora, Fran, y en breve retornamos con ese tema. Quédense ahí, en breve volvemos con el tema de ética y economía. Seguimos en este su programa de Ética TV y estamos reflexionando sobre el tema de ética y economía, ética y empresa. Fran Abate, que nos acompaña en el día de hoy, nos había hecho algunos planteamientos muy interesantes sobre el tema y la relación de hasta dónde el empresariado puede llegar cuando tiene una autoridad que no le pone límites, que le puede incentivar o no a ampliar su horizonte ético, digo, el manejo ético de la empresa. Ya tú habías dicho también que un manejo ético resulta rentable, ¿no? Claro que sí. Precisamente, y que de alguna forma también gran parte del empresariado dominicano se encuentra en la prehistoria de este manejo, de entender que un actuar ético dentro de la empresa resulta beneficioso para la empresa. En el largo plazo. Ahora también hay esfuerzos muy válidos. ¿En el largo, muy largo? No, en el largo que tú y yo lo vemos, de 2 o 3 años. Pero lo que te quiere decir es que hay también esfuerzos muy válidos de empresas que están a nivel local con un comportamiento ético imitable. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de esa, ¿verdad?, de la capacidad de la autoridad, la capacidad o falta de capacidad de la autoridad de regular los actores que están en el mercado, lo que aquí llamamos el empresariado. Realmente eso sucede porque hay premisas que gobiernan este concepto de mercado, que es un concepto real, pero es una explicación también académica de cómo funcionamos a la hora de comprar y vender. La idea es que debiera haber la menos acumulación posible, de forma tal que los actores actúen casi como si todos los actores tuvieran el mismo tamaño. Cuando eso no pasa, cuando creamos un ambiente que es monopólico, empiezan a haber alteraciones del mercado que son complicadas. Entonces, hace años que se está estudiando, ven acá, ¿por qué un actor, si arrancamos los dos igual, quiebra antes del año y el otro dura 50? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuáles son los errores o cuáles son las virtudes que generan ese comportamiento? Entonces, hay una serie de prácticas que son correctas y esas no nada más que no se prohíben, sino también se prolijan, pero hay otras que son incorrectas. Cuando hay colusión, por ejemplo, cuando yo de alguna manera me valgo de una coima o me valgo de una manera para lograr conseguir lo que yo necesito para triunfar en un país regulado, eso está altamente penado. Y esa persona no solamente que va presa, sino que le va a dar mucha brega a volver al mundo de donde salió. Por ejemplo, aquí tenemos quiebras famosas, ¿verdad? En el 2003 hubo un grupo de quiebras en el sector financiero de alta repercusión en la economía. En cualquier otro país, esas personas que estaban al frente de esa institución no hubieran podido volver a hacer negocio. Jamás vuelven al mundo. Porque aquí hay un fenómeno también, digamos, bueno, que no es único de nuestro país, está bastante extendido, especialmente en América Latina, que es del hecho también de que hay una especie de matrimonio muchas veces entre el sector empresarial y el poder del Estado, ¿no? Con el problema de la hipercorrupción, ¿no? Claro. Y entonces eso también hace que, digamos, se generen esas distorsiones de las que tú estás hablando. Cuando Mario hablaba ahorita de dónde estamos y decía, estamos como en la prehistoria. Bueno, realmente el empresariado dominicano como que echó para atrás en los últimos 30 años. Porque fíjate que cuando cae Trujillo, el empresariado nacional es de los grupos que sale al frente a hacer, como quien dice, lo correcto. La Ocamaime es fruto del empresariado, el Banco Popular, la Asociación Popular de Ahorros y Crédito. Hay una gran cantidad de empresas que surgen de la necesidad que tenía el país en ese momento. Y ese empresariado se lanzó a hacer eso.
igual que todo el mundo. Pero ¿qué pasó 30 años después? Bueno, que esta idea de que debíamos acumular centros de poder se había instalado en la República Dominicana. Y eso no solamente desde el empresariado, se había instalado, que eso era bueno, que mientras más gordo yo sea, por decirlo de una manera simpática, mejor para mí. Y hemos aprendido en estos últimos 30 años que eso no es cierto, que muchas veces el poder, cuando se acumula, corrompe, y corrompe de manera profunda. Que lo importante en este sentido es participar, porque entendemos también que el sector privado y empresarial debe participar hacia la construcción de una sociedad justa, digamos. Claro. El punto de vista ética nos ayudaría a nosotros a plantear que todos los actores dentro de una sociedad, organizaciones sociales, Estado, partidos políticos, sector empresarial, deben todos colocarse dentro del horizonte de construir una sociedad que sea buena y justa para todos. Y en esa ganamos todos. Claro. Una sociedad donde el sector privado crece, se desarrolla, al mismo tiempo propicia un empleo y hace que el Estado no se convierta en el único foco, digamos, como ocurre, por ejemplo, en nuestra sociedad, que muchas veces se ve el Estado como el centro para la obtención de empleo, cuando realmente en una economía saludable el sector privado es el motor de la economía. Ajá, pero eso se hizo, eso no fue, o sea, la economía nuestra, yo no, como que no sé si yo puedo o no puedo pasar en algunos temas. No, tú puedes pasar como quieras. O sea, bueno, aquí estamos dialogando y reflexionando, y están también quienes nos están mirando reflexionando también, así que... Cuando en 1996 el PLD entra en el poder, la economía dominicana... En 1996, tú dices. 96. 1996. La economía dominicana era mayormente del sector privado. Eso empieza a cambiar y el Estado empieza a crecer y a acumular poder. Y no solamente a crecer y a acumular poder, sino a favorecer que determinados grupos económicos también acumulen poder. Y yo te voy a hacer una pregunta. No de manera diversificada, sino concentraciones. Concentración. Y yo te voy a hacer una pregunta muy complicada. ¿A quién le dan pan que no coma? Entonces, yo no sé si es justo culpar al empresariado que se aprovechó de esa oportunidad, que fue miope, sí, eso nunca debió haber pasado. Lo otro que tenemos que entender es que la empresa dominicana es después de Trujillo, que empieza a tener conciencia de lo propio, de lo autóctono. Antes la empresa importante aquí o había sido de Trujillo y había sido creada para hacerlo a él rico, o había sido traída por los americanos, y era la caña. Y nos veían como simplemente como productores de caña, pero la riqueza de eso quedaba fuera. Eso ya no es así. Aquí hay muchas personas pensando en cómo vendo y transo aquí con lo de aquí. Y realmente, mientras más grande, robusto, fuerte, estable, ético es el sector privado, mejor está la sociedad, porque hay más gente en capacidad de consumir. Uno de los grandes retos que tiene el país es la gran cantidad de personas que no entienden que trabajar no es solamente ganar un sueldo, sino también es generar valor. Todo lo que estamos aquí, de una manera u otra, estamos generando algún tipo de valor. Pero hay mucha gente que entiende, no, que lo importante de trabajar es el sueldo. Si yo estoy generando valor, no, ese es mi problema. Ahí hay un problema serio, ético, que no es nada más con el gran empresariado. Por eso cuando yo hablo de ética y dinero, porque es mucho más grande que solamente cómo se comporta el gran empresariado. Es cómo se comporta el empresariado, cómo se comporta el gobierno frente a esa realidad y lo consumidores. Genera un valor en la dinámica del mercado y de la producción de bienes en general y servicios. Todo lo que maneja dinero. Y en ese sentido, ¿qué le agrega la ética a esa dinámica de la producción? Cuando decimos que es rentable realmente, y ante una dinámica nacional en la que muchas personas más bien entienden que es ganar dinero rápidamente, lo más rápido posible, cuando hablamos de que la dinámica empresarial de producción, de generación de riqueza debe tener un componente ético y que eso tiene valor y es rentable, ¿qué elementos realmente explican eso? Te respondo en dos pasos, pero yo quiero volver aquí un momentico. Tú hiciste ahorita que dijiste que en Latinoamérica hay como cierto nivel de colusión entre el gran empresariado y el poder político. Sí. En países como Japón, donde había una nobleza, eso era mucho peor. Y después de la Segunda Guerra Mundial se han ido creando normas y leyes que han logrado separar una cosa de la otra. O sea, no es que no hay, como te digo Japón, te digo en Europa, en Estados Unidos, o sea, hay muchas economías que han logrado eso.
vuelvo a tu pregunta. El problema es que como sociedad tenemos el relato interno, hemos asumido que lo importante es como dar un golpe. Yo quiero sacarme el premio, o sea, yo quiero de alguna manera hacerme rico. ¿Y qué pasa con el proceso? Nuestro amigo Khan, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese proceso? ¿Cómo yo me hice rico? Y para hacerme rico, ¿qué valor yo agregué o no? Entonces, no es nada más el empresario, que aquí usamos esa palabra de una manera bastante laxa. Empresario en este país es cualquier rico. No, empresario viene de empresa. Y empresa es básicamente trabajo. Aquí hay personas con ese título de empresario frente a los cuales yo me quito el sombrero. Porque realmente han construido un país. No es cualquiera que tenga dinero y lo pueda dar. No, no es eso. Y lo de quererme ser rico, me acuerda cuando alguna vez yo estaba ayudando a la gente del Centro Bono con los jóvenes que venían aquí, ¿verdad? Que les hablábamos de la historia. Ese paradigma de yo quererme ser rico de un momento a otro, lo enfermizo que es a todo el nivel de la economía. Porque nadie se puede hacer rico así. Inclusive yo te hago este ejercicio mental. Piensa que ahora llegan y nos dan aquí $1 millón a cada uno de los que estamos aquí. Tenemos nuestra vida resuelta de aquí en adelante. Sin embargo, ¿qué valor estamos agregando a eso que llamamos bien común? ¿Qué valor estamos agregando a nuestra propia vida, a la de nuestra familia? Es nulo. Entonces, que de hecho, esa pregunta de por sí es importante instalarla en el imaginario nuestro, de la sociedad dominicana. O sea, ¿qué valor yo añado al bien común? Que no es por lo general la pregunta que entenderíamos que se podría hacer la empresa y el proceso económico. Y te digo, y va más allá, porque en nuestra economía mucha gente entiende que el dinero es el fin, y no se entiende que el dinero es un medio. Es un medio como un destornillador es un medio, que el destornillador o un cuchillo es un medio. No es bueno o malo, es como yo lo use. Sí, correctamente, cuando se desvirtúa, como diría Aristóteles, se construye los medios como que si fueran fin, entonces se corrompe la actividad misma. La corrupción de la empresa es eso, utilizar entonces eso como... Pero quítale el apellido empresa, la corrupción. La corrupción de la actividad en sí misma. Es utilizar la actividad como si... O sea, si yo quiero ser ministro, perdón que ponga ese ejemplo, o ser presidente de un banco, solo para ser presidente de un banco, sin tener el compromiso de sumar el valor que esa posición debiera sumar, estoy corrompiendo la posición misma. Claro. Y si el colectivo, en vez de corregirme, lo celebra como una ruta válida, tenemos un problema serio en la mano. Claro. Cuando se instala, de hecho, como parte de un imaginario en una sociedad que ese debe ser el modelo, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un serio problema, ¿no? Entonces tú ves gente ahora, por ejemplo, en nuestro país está inmerso en una realidad donde hay mucha criminalidad, donde el narco es como real y uno lo puede tocar. Tú ves gente que de una mañana a otra están manejando unos carros que nadie sabe quién puede pagar eso y quién lo va a pagar en este país. Y nadie cuestiona, ven acá, ¿y cómo él o ella lo consiguió? Y además, ¿qué valor eso trae? Entonces, la pregunta es mucho más amplia que lo que llamamos empresariado. Y por eso yo vuelvo a ese punto. Porque si lo vemos nada más como que no, allí está el culpable, entonces es muy fácil. No es como el culpable, sino también, no es como el culpable, pero sí que hay, digamos, quienes tienen poder tienen grandes responsabilidades. Hay niveles de responsabilidad. Y plantean también una dinámica e instauran también una matriz de pensamiento y de actuación dentro de la sociedad que es realmente nefasta y que permea todo, ¿no? Y te puedo decir una cosa, donde sí hemos fallado muchos. Todo el que tiene en este país un nivel educativo de participar, o sea, de poder participar, ya sea en lo público, ya sea en lo privado, es un líder, es un ejemplo, porque es una sociedad que está con un déficit importante de modelos válidos. Entonces, si yo me estoy comportando mal y no hay ninguna consecuencia frente a ese comportarme mal, yo lo que estoy también es trayendo atrás de mí mucha gente que dice, no, pero eso es un modelo válido, déjame hacerlo como fulano. Sí. Y yo quisiera que volvamos a ese principio interesante que tú planteaste y que, bueno, son los principios de los grandes economistas. Digo, Adam Smith era profesor de ética y elaboró su libro de teoría de los sentimientos morales, ¿no? Que se plantea a veces, cuando pensamos en el premio Nobel de la Paz, economista Amartya Sen, plantea principios éticos de cómo debería funcionar la economía.
en la sociedad de cara a que realmente vivamos en una sociedad justa y buena para todos y todas. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos la dinámica que hay en el país dentro de quienes gerencian lo privado, manejan las empresas de lo pequeño, para que no te quedes en lo grande, ni nosotros no pretendemos quedarnos en los grandes, sino que la dinámica general de nuestra sociedad, que esté guiada por una dinámica de producción empresarial que tenga en cuenta los principios o la ética, para decir? Mira, si yo dijera de que tú le puedes enseñar una cosa al empresariado nacional, es esta idea de que el fin no justifica los medios. O sea, yo no puedo justificar en base al fin, lo dije al revés, ¿verdad? O sea, yo no puedo justificar un medio erróneo en base a un fin correcto. Okay. Te interrumpimos de nuevo, Frank, porque tenemos que hacer una pausa. En breve volvemos. Estamos en su espacio de Ética TV, dialogando sobre el tópico de ética y economía con el profesor universitario Fran Abad. Fran, hablábamos en el último segmento de cómo el fin no justifica los medios, ¿no? No. Y ese es el gran principio que debiera regir no solamente la vida como económica, sino la vida nacional. Porque yo siento que como sociedad muchas veces justificamos en base al fin cualquier medio utilizado. Y ahí hay un espacio grande para grandes maldades. Desde el punto de vista ambientalista, desde el punto de vista de derecho, desde el punto de vista económico, grandes errores que luego tenemos que devolvernos a corregir. El tema también con eso, el fin justifica, si justifica o no, y que por lo menos tuviéramos también buenos fines, ¿no? Sí, claro, y después de eso, ver qué medios se adecuan a esos fines. Precisamente porque si el fin dentro de la actividad empresarial y económica es yo ganar riquezas, entonces estamos perdidos. Ahora, si es, como tú decías un momento, o sea, desarrollar valor a todo para el bien común y para el bienestar colectivo, porque el fin de la actividad empresarial debe ser también crear bienestar para la sociedad, digamos nosotros, ¿no? Mira, toda actividad colectiva debe estar orientada no solamente a lo particular, sino a lo colectivo. Esto que yo voy a decir no es exactamente así, pero debiera ser así. La actividad económica resulta del cierre de una necesidad. O sea, normalmente es una respuesta a una necesidad. Ahora, con la ciencia del mercadeo, muchas veces se crean necesidades que no existen. Y entonces eso distorsiona eso que yo estoy diciendo. Pero en principio lo que yo estoy diciendo es así. Entonces, la actividad económica en sí misma tiene un objetivo que es válido en la sociedad. El problema es cuando yo no estoy entrenado, capacitado, en capacidad de ver mi función más que para saciar mi propia necesidad. Si yo soy dueño de una farmacia en un barrio, o de un colmado en un barrio, o de un salón de belleza, o si soy dueño de un banco, o de una gran empresa. O de una red de farmacias. O de una red de farmacias. Y lo único que yo estoy buscando, perdóname, no es proveer un servicio de llevar la medicina a donde la tengo que llevar, sino acumular de manera personal. O de los fondos de pensiones de aquí. O de los fondos de pensiones. O de los fondos de la seguridad social. Ahí hay otro programa, porque si empezamos a hablar de eso. No, pero para saber cuál es el fin. Me interesa eso porque si el fin no está claro y el fin tuyo es como empresa, no son, para decírtelo en este sentido, o sea, no son los pensionados o la comunidad o el país, sino ganar la mayor posibilidad de beneficio a costa de cualquier sentido. Por eso te pongo también esos ejemplos tan actuales. Te lo voy a voltear al revés. Sí. Si yo creo un sistema de pensión y el mío lo mantengo aparte como gobierno, ¿cómo puedo yo estar seguro de que aquel va a funcionar correctamente? No, es que ahora no estoy hablando del sector político público, sino ahora estoy hablando del empresariado. Si el fin no lo tiene claro, para volver, ¿cuál sería el fin de esa dinámica empresarial y de lo privado? O sea, ¿cuál es lo que le da sentido a la dinámica económica? Saciar una necesidad social. Eso debiera ser. Ahora, hay mucha gente que está ahí por su cuarto, con deseo de hacer dinero. Y eso debiera ser válido siempre y cuando no dañe lo común.
Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que crear como sociedad estamentos que detengan que detengan ese proceder. Piénsalo de una manera más sencilla. Si tú, por ejemplo, esta calle es de una sola dirección, pero para ti es más cómodo manejar en dirección contraria porque va cerca, como hacemos mucho, y no hay nadie que te pare en la calle, tal vez la mayoría de la gente no lo haga, pero va a aparecer uno que sí lo va a hacer. Entonces necesitamos crear estamentos regulatorios que velen por lo común. En el caso, digamos, tú dirías de la economía, acontece algo que, bueno, que es común a todas las esferas de la sociedad dominicana, que es el problema de que no hay consecuencias muchas veces de las acciones que son, digamos, violatorias de las normativas que deberían regir el bienestar común, ¿no? Y esto que yo voy a decir ahora puede ser altamente contestado, pero también yo siento que no hay como mucha noción de las consecuencias que tiene. Hace unos años, por ejemplo, con el tema de los dineros de la Seguridad Social Dominicana, se dieron, no voy a decir el gobierno, porque fue un acuerdo de los que controlan el sector, se dieron unos permisos para que los actores, los fondos de pensión, pudieran comprar papel emitido por el Estado. Eso significó que todo el ahorro nacional fue a parar a mano de un Estado altamente corrupto. Y eso lo permitió el Estado porque quería el dinero. Y lo permitieron los administradores de dinero porque les rentaba a ellos, porque les era cómodo. Sin embargo, era altamente traiciona altamente el fin mismo para lo que esos fondos se colocaron ahí. Entonces, tiene que haber una persona, una entidad, un eje que nos haga cumplir la ley. Y tenemos que pensarlo así. Sí, nosotros, de hecho, en esta dinámica de la reflexión ética y que queremos ayudarnos a cuestionar, a romper una normalidad que está instalada, no necesariamente nos vamos a regir por los elementos, nos tenemos que regir por los jurídicos, pero queremos ayudar a transformar esa mentalidad y sacarnos como de ese esquema. Por eso, y quisiera replantearte esto, porque dijiste algo que todavía me tiene ahí como un gusanito. Okay. O sea, si el empresariado dominicano y el empresario dominicano entiende que el fin es hacer dinero y no tiene una perspectiva, dinero para sí mismo, y no tiene una perspectiva mayor que eso, entonces termina distorsionando la actividad económica como tal. Claro. ¿No? Si no lo enmarca dentro de lo que nosotros insistíamos, o sea, es crear valor, crear riqueza para el colectivo, dentro de lo cual se enriquece a sí mismo en largo plazo. Claro, pero también aquí, cuando mi reacción frente a la pregunta es, ¿qué va primero, la gallina o el huevo? Porque yo no puedo ir en contra de lo individual. No es ir en contra. No, pero ahí hay una aclarando. Una sinergia necesaria. Y una aclarando hacer. O sea, yo no puedo actuar a favor de lo colectivo sin pensar primero en lo personal. Lo mío tiene que estar también incluido en ese contexto mayor. Lo que no puede ser el único eje o la única fuerza o el único motivo. Y deben haber estamentos que me obliguen a mí a hacer eso. Que si yo no lo hago voluntariamente, que si yo no lo hago, sobre todo cuando tú estás, como estamos aquí, queriendo cambiar una manera de comportarnos. Porque hay una manera de comportarnos instalada. Hay una realidad que se nos impone, diferente de lo ideal. Entonces, claro, nosotros necesitamos, digamos, ese leviatán del Estado que venga y para que ayude que haya un contrato social que nos favorezca a todos antes que nos... No un leviatán, porque ya entonces estaríamos pero yo te voy a poner escribiendo un ejemplo histórico reciente que todos nos vamos a relacionar. ¿Ustedes creen que la banca nacional era más segura o menos segura antes o después del 2003-2004? Dinos tú, que tú eres el después especialista del 2004, cuando cayeron los grandes bancos nacionales, nos vimos obligados a tomar medidas. Entonces, a partir de ese momento, el Estado se volvió mucho más formal en la manera en que manejaba el sector financiero. Pero tuvo que pasar una quiebra que prácticamente fue una quiebra de la economía más grande. Sí, y es bueno que tú saques ese ejemplo, y para quienes postulan, que todavía puede postular que como que la dinámica económica se rige por sí misma, que no necesitaría no solamente, no necesitaría de una regulación, no solamente no se autorregula sin la necesidad de las leyes y de un Estado, sino también de principios de una narrativa ética que le implica unos principios y unos límites. Claro, y donde está muy claro el valor del otro. O sea, por lo menos debería estar. Debería estarlo.
Ahora, también para el empresariado y sobre todo para el empresariado grande es fácil olvidarse del otro, porque no lo siente cerca. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo me he opuesto mucho públicamente, la empresa criolla está deconstruyendo el servicio que da. Entonces te venden por aquí, pero cuando tú tienes una queja te mandan para allá. Y entonces te dicen, no, pero es fulano. No, espérate. Es que frente a mí no hay dos fulanos, hay un fulano y eres tú. Entonces, como consumidores también tenemos que ser educados y decirle a la gente, no, eso no es válido. Y decirle a la empresa, no, tú no me puedes, o sea, el Estado debe decirle, no, tú no puedes deconstruir eso así, porque tú le vas a hacer daño a muchísima gente. Fran, un empresariado, y aquí tenemos grandes corporaciones que todavía funcionan de manera muy arcaica si tomamos en cuenta el tema de la ética empresarial, donde son tomados en cuenta, digamos, quienes forman parte de la producción misma a nivel interno y que se han tratado con dignidad en base a los derechos, pero también en su relación con los consumidores, en relación con las poblaciones que están en su entorno, para realmente, ¿qué mensaje pudiéramos darle un poco para que se maneje de manera, que la ética empresarial forme parte de su horizonte, y que no sea una simple cosmética? Y ahí tenemos desde grandes latifundistas y empresas latifundistas que hay aquí en el país, hasta grandes empresas dedicadas a la minería y otras empresas dedicadas a otros tipos de actividades de ventas y servicios. O sea, para que entiendan que existe la ética empresarial y que es rentable y que da valor. Yo te voy a decir una cosa que me da hasta vergüenza decirla. ¿Te da vergüenza? Un poquito. Para los europeos que tenían privilegios, entregarlos, o sea, cederlos, pasaron 2 guerras mundiales. De que hay que... O sea, eso no pasa de manera natural, de manera espontánea. Debe haber una crisis que le haga caer en cuenta que la cosa no... O debe haber un entendimiento, porque Japón, bueno, pasó la guerra mundial, pero ellos luego de eso se incorporaron. Para entrar en la cordura. Y además debiera haber, y lo existe grupos empresariales y grupos de empresarios. Y referencias acá en el país, correcto. Que tienen una preocupación real y concreta por el país, por la realidad mayor y por la parte y por el componente ético de su vida propia. Sin embargo, esos casos son como los menos conocidos. Y existen otras personas que parecen sacados de una novela inglesa del siglo XIX. Correcto. Porque no tienen nada en el corazón, esa gente dice, mi cuarto. Entonces, existe de los dos. Pero alguien tiene que existir que obligue a un comportamiento público dentro de unas normas. Yo te voy a poner otro ejemplo que de nuevo podemos alargar este programa por muchas horas. El tema de la transparencia. No lo podemos alargar porque aquí tenemos unos dictadores que nos Pero lo que te quiero decir es que el tema... No, son unos reguladores. Son unos reguladores, sí, ¿no? Fuertes, son unos reguladores no se lo pudiéramos permitir. Pero todo el tema de la transparencia de la empresa es un tema importante. Es un tema que podría ayudar mucho a que hay mucho problema de evasión. Si se crea una cultura de transparencia, se resuelve el problema de evasión. Sin embargo, todavía se entiende como lógico en muchos estamentos que un empresario tenga más de un libro de cuentas y nadie tiene, o sea, y no existen consecuencias concretas en que si un Estado se da cuenta de que hay una persona que tiene doble contabilidad, a esa persona vaya como dicen, preso, pero muy mal preso. Pero también hay un aspecto que tú ahorita de manera tácita lo estabas tratando, que es el problema también de un Estado que debe tener credibilidad. Porque, por ejemplo, con respecto al ciudadano, tú sabes que es muy común que dice, ¿y por qué yo tengo que pagar impuestos? Porque yo veo que en otras sociedades se pagan los impuestos, pero eso se devuelve como beneficio. No es una justificación, pero no hay duda de que un Estado que tenga credibilidad, es decir, que devuelva a la ciudadanía eso que el ciudadano paga y que no haya una hipercorrupción, también justifica para que ese Estado sea también un Totalmente regulador. De acuerdo. En una de mis vidas anteriores, ¿verdad? Yo trabajé mucho con el sector microfinanciero. Y cuando tú trabajas con un microempresario que ha llegado de no tener nada a ser un empresario de cierto volumen, lo que tú más quieres es que se formalice. O sea, que vaya, que se registre, que pague sus impuestos. Sin embargo, había una resistencia concreta. Decía, ¿pero para qué yo voy a hacer eso que yo voy a ganar? Y muchas veces uno se quedaba sin respuesta. Porque no había nada real, concreto que ganar. Entonces, sí. O sea, hay un rol muy importante de aquel que tiene la regulación en la mano. Sí, hay un rol de aquel que tiene la regulación en las manos, pero también un desarrollo que nosotros tenemos que lograr de que este sector entienda que precisamente
su camino es también poner de su parte. Nosotros le exigimos mucho al sector público el que tenga una dinámica ética, pero y que hay mucha corrupción dentro del sector público, pero no caemos en cuenta que hay corrupción allá porque hay corruptores también. Hay una dinámica. Pero es que tú y fíjate, perdóname. Que no, yo he para ustedes volverlo a traer al tema del sector privado, porque ya pero nosotros hemos tratado el tema de la ética. Asume que el corruptor es la empresa privada. No. Si tú me dices corruptores y no eran lo público, que del privado. Pero la verdad Digamos es que se necesitan dos actores. Sí, y tú no sabes quién empieza la dinámica. No. Lo que tiene que haber es un sistema que no soporte esa dinámica, que se rompa cuando entremos en esa dinámica. Porque, de nuevo, ahorita yo usé la palabra culpable. Desde que tenemos un culpable, es muy fácil escapar de lo que tenemos que construir. Sí. Y lo que tenemos que construir es un sistema que funcione para la mayoría, que funcione para todos. Y que tenga el corazón ese bien común. Pero sin olvidar también como que cada uno de nosotros nos sentamos parte de, incluido en... Y entonces no puede haber buenos y malos, bonitos ni feos, de hecho, sino un todo. Sí, de hecho todos deben ser corresponsables. Hay una dinámica que se da, por ejemplo, en el sector público, que yo me he quedado con los ojos abiertos grandemente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que se dan coimas para lograr algunos contratos dentro del sector público, cuando uno va al sector privado, es impresionante. O sea, que hay una dinámica instalada donde para tú lograr una contrata dentro de una empresa privada grande, también muchos contratistas tienen que darle dinero. Y hay una falta como de regulaciones internas, además de también de desarrollar ciertas dinámicas éticas al interior de la dinámica privada, que hace falta fortalecerla en el país. Ahora, yo te puedo garantizar, casi de manera personal, que hay empresas aquí donde si tú das una coima, tú no vuelves a hacer negocio, no solamente con ellos, o sea, te lo echas en contra. Correcto. Y no permiten eso a lo interno. Pero la gran mayoría lo ve como casi como algo natural. Y ahí hay un problema. Cuando yo creo ventaja, y ahorita lo hablábamos, cuando yo utilizo una manera desleal para crear una ventaja en el mercado, yo estoy creando una distorsión que afecta a todo el mundo, aunque yo no lo sienta. Y que tarde o temprano se revierte contra los beneficios de todo, en contra de uno. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra entrevista. Gracias, Fran, por haber estado con nosotros. Y a ustedes, quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con sus recomendaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en su espacio de Ética TV. Hoy conversamos con Fran Abate sobre ética y empresa, ética y finanzas, y llegamos finalmente a nuestro segmento, la lectura ética de la semana. Para esta ocasión recomendamos el texto de una de nuestras favoritas, Adela Cortina. Adela Cortina tiene un libro que se encuentra en ISU gratuito en la red que se llama Ética de la empresa, claves para una nueva cultura empresarial. La ética, según Adela Cortina, es, y citamos, un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana en un sentido racional, es decir, que pretende que obremos racionalmente. Dicho saber ético tiene fundamentalmente dos modos. El primero es la forja del carácter con el que se busca aprender a tomar decisiones prudentes, y el segundo es la toma de decisiones moralmente justas, que la autora relaciona con el respeto de los derechos humanos desde una moral crítica. Eso ya ella lo ha planteado en sus libros anteriores, y en este caso dice que ante la pérdida de legitimidad de la religión católica, que era una de las principales fuentes de la ética en la Edad Media, el mundo occidental vio surgir en la modernidad la ética cívica, en su ética para la empresa. Ahora, aquí nos narra en su libro Ética para la empresa cómo a partir de los eventos que posibilitaron el pluralismo, la convivencia pacífica entre ciudadanos de diferentes credos y
por tanto de distintos códigos morales, se hace necesario el establecimiento de unos mínimos mora que les garanticen la buena convivencia entre los ciudadanos, pero que además emerjan de dicha convivencia. Ello motiva el nacimiento de una ética cívica. La ética empresarial es parte de ella, pero no cualquier parte. Para Cortina no es posible una ética empresarial sin una ética cívica, pero lo mismo se puede decir en el sentido contrario. No es posible una ética cívica sin una ética empresarial. Pues según piensa esta autora, sin organizaciones morales, toda la sociedad se desmoralizaría, pero el contexto de la ética cívica no es el único para la ética empresarial. La empresa capitalista requiere del marco de la ética de la economía capitalista, de la cual nos dice Cortina, la empresa sería su espíritu, y para ella el capitalismo ha demostrado ser la mejor forma económica de la historia, ya que posibilita tanto la libertad de los individuos como la democracia, que bajo un modelo comunitario hace posible encontrar esos mínimos morales requeridos por la ética cívica. La ética empresarial es, pues, el descubrimiento y la aplicación de los valores y normas compartidos por una sociedad pluralista, valores que componen la ética cívica al ámbito particular de la empresa, lo cual requiere entenderla según un modelo comunitario, pero siempre empapado de un postconvencionalismo. Según esta definición, entonces, quien desee aplicar o desarrollar algún programa de ética empresarial en su organización, debe primero identificar los valores que en la sociedad existen. Una vez identificados esos valores, debe aplicarlos en su empresa, invitando a los demás miembros de la organización a asumirlos para que se conviertan en los valores de la empresa, los que serán validados en tanto se encuentren fundamentados en los principios universales de los derechos humanos. Ética y empresa, de nuestra querida autora Adela Cortina, es la recomendación ética de la semana. También cabe destacar que en YouTube se encuentran conferencias donde Adela explica con una amabilidad, con una armonía y con un gran dinamismo todos estos conceptos éticos que en un primer momento parecieran complicados. Ética y empresa fue nuestro tema de hoy, y para la lectura ética de la semana recomendamos Ética y Empresa de nuestra autora Adela Cortina. Busquen el libro que está en formato ISO en las redes. No hay posibilidad de una ética empresarial sin que se apele a una ética ciudadana y a una ética de la democracia de nuestros países. Será hasta un próximo de Ética TV y será hasta una próxima recomendación de la lectura ética de la semana.